2000 años han pasado aproximadamente del nacimiento, prédica, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. 2000 años hemos tenido para progresar en el conocimiento de su palabra y de sus enseñanzas. 500 años con el acceso generalizado a la Biblia que trajo al mundo, que brindó al mundo la invención de la imprenta y la traducción de la Biblia a diversos idiomas. 200 años con varios países disfrutando de los beneficios de la libertad de pensamiento, expresión y religión que trajo al mundo la democracia constitucional y el Estado liberal. 30 años con el valiosísimo aporte de las computadoras al conocimiento. 10 años con el enorme acceso a Biblias comentadas, textos transliterados y demás herramientas de estudios que brinda a una importante cantidad de personas la Internet. Y aún así el cristianismo sigue mezclando la enseñanza de Jesús con la enseñanza de Pablo de Tarso. Seguimos mezclando las enseñanzas de Jesús, Dios hecho hombre, con la enseñanza de un hombre que vino después que Jesús, alegando ser profeta, que sus enseñanzas son palabra de Dios, enseñando un nuevo evangelio, que decía cosas, que enseña cosas como que la mujer debe estar sometida en todo al hombre, que el hombre es la cabeza de la mujer, que las mujeres deben permanecer calladas en la asamblea, que si quieren saber algo le deben preguntar a sus maridos en sus casas, que está prohibido que la mujer tenga autoridad sobre el hombre, que debe cubrirse la cabeza y llevar una potestad sobre su cabeza por razón de los ángeles. La primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 1 y subsiguientes, dice: Sed mis imitadores como lo soy de Cristo. Os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido. Sin embargo, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza, y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza. Es como si estuviera rapada. Por tanto, si una mujer no se cubre la cabeza, que se corte el pelo. Y si es afrentoso para una mujer cortarse el pelo o raparse, que se cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y reflejo de Dios, pero la mujer es reflejo del hombre. En efecto, no procede el hombre de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni fue creado el hombre por razón de la mujer, sino la mujer por razón del hombre. He aquí por qué debe llevar la mujer sobre la cabeza una señal de sujeción por razón de los ángeles. Estas enseñanzas no revelan el misterio de las enseñanzas de Jesús, por el contrario, las desnaturalizan. Y Pablo de Tarso funda estas enseñanzas en la creación, no en razones temporáneas. La misma primera epístola a los Corintios, en el capítulo 14, dice: Las mujeres cállense en las asambleas, que no les está permitido tomar la palabra, antes bien, estén sumisas como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregúntenle a sus propios maridos en casa, pues es indecoroso que la mujer hable en la asamblea. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solamente a vosotros ha llegado? Si alguien se cree profeta o inspirado por el Espíritu, reconozca en los que os escribo un mandato del Señor. Estas enseñanzas no son mandatos del Señor. La epístola de Pablo de Tarso a Timoteo dice, en el capítulo 2, versículo 11, la mujer oiga la instrucción en silencio con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre, que se mantenga en silencio, porque Adán fue formado primero y Eva en segundo lugar. Y el engañado no fue Adán, sino la mujer que, seducida, incurrió en la transgresión. Otra vez la creación y fundamentos que no son temporáneos para fundar estas erradas enseñanzas, que han causado un tremendo daño al mundo y todavía lo causan, y que todavía dificultan enormemente la difusión del cristianismo. Es necesario que no sigamos mezclando las enseñanzas de Jesús con la enseñanza de Pablo de Tarso, que también enseñaba cosas como que los esclavos debían permanecer siendo esclavos, que todos debíamos permanecer en el estado en que habíamos sido llamados. La primera epístola de Pablo a los Corintios dice en el capítulo 7, versículo 20, que permanezca cada cual en el estado en que se hallaba cuando Dios lo llamó. ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes, y aunque puedas conseguir la libertad, aprovecha más bien tu condición de esclavo. Que enseña que los cristianos debemos juzgar a los que se llaman hermanos, que son borrachos y avaros, ni comer con ellos, y que debemos expulsarlos. La primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 5, dice: No os escribí
que no os relacionarais con quien, llamándose hermano, es impuro, avaro, idólatra, ultrajador, borracho o ladrón. Con esos ni comer. Pues, ¿por qué voy a juzgar yo a los de afuera? ¿No es a los de adentro a quienes vosotros juzgáis? A los de fuera Dios los juzgará. Arrojad de entre vosotros al malvado. Que enseña que la única excepción que permite a los que se divorciaron casarse de nuevo es una que manda Él, lo que llevó a la Iglesia a enseñar que fuera de ese caso no era permitido. La enseñanza de Jesús, correctamente traducidas e interpretadas, admiten excepciones. La primera epístola de Pablo a los Corintios dice: no obstante, digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo, pero si no pueden contenerse, que se casen, mejor es casarse que abrazarse. En cuanto a los casados, les ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, mas en el caso de separarse, que no vuelva a casarse, o que se reconcilie con su marido, y que el marido no despida a su mujer. En cuanto a los demás, digo yo, no el Señor, si un hermano tiene una mujer no creyente, y ella consiente en vivir con él, no la despida. Y si una mujer tiene un marido no creyente, y él consiente en vivir con ella, no le despida. Pues el marido no creyente queda santificado por su mujer, y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente. De otro modo, vuestros hijos serían impuros, mas ahora son santos. Pero si la parte no creyente quiere separarse, que se separe. En este caso, el hermano o la hermana no están ligados para vivir en paz, os llamó el Señor. Que enseña que los hombres espirituales juzgan a todos y son juzgados por nadie, lo que llevó a la Iglesia Católica a inmiscuirse en asuntos civiles, a enseñar que debían estar sometidas a la Iglesia y a procurar resolver los asuntos de los delitos cometidos por sacerdotes dentro de la misma Iglesia, incluyendo los de pedofilia. La primera epístola de Pablo de Tarso a los Corintios dice: en cambio el hombre de espíritu lo juzga todo y a él nadie puede juzgarlo. En el capítulo 6 dice: cuando alguno de vosotros tiene un pleito contra otro, ¿se atreve a llevar la causa ante los injustos y no ante los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si vosotros vais a juzgar el mundo, ¿no sois acaso dignos de juzgar esas naderías? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Y cómo no las cosas de esta vida? Y cuando tenéis pleitos de este género, ¿tomáis como jueces a los que la Iglesia tiene en nada? Para vuestra vergüenza lo digo. ¿No hay entre vosotros algún sabio que pueda juzgar entre los hermanos? ¿Sino que vais a pleitear hermano contra hermano y eso ante infieles? Que escandalosamente pide ser imitado y se pone como ejemplo. Jesús nos enseñó a ser humildes y nos enseñó que todo aquel que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. No debemos aceptar que ningún ministro cristiano pida ser imitado ni se ponga como ejemplo. Los cristianos tenemos a Jesús para imitar y como ejemplo. La primera epístola de Pablo de Tarso a los Corintios, capítulo 4, versículo 15, dice: pues, aunque hayáis tenido 10.000 pedagogos en Cristo, no habéis tenido muchos padres. He sido yo quien, por el Evangelio, os engendré en Cristo Jesús. Os ruego, pues, que seáis mis imitadores. La primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice: sed mis imitadores como lo soy de Cristo. Os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido. La epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 12, dice: os ruego que os hagáis como yo, pues yo me hice como vosotros, ningún agravio me hicisteis. La epístola de Pablo a los Filipenses dice, capítulo 3, versículo 17: hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que viven según el modelo que tenéis en vosotros. La epístola de Pablo a los Filipenses dice, capítulo 4: todo cuanto habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, ponedlo por obra y el Dios de la paz estará con vosotros. Que enseña que es imposible que los cristianos que caigan se renueven mediante la penitencia. La epístola de Pablo de Tarso a los Hebreos dice en el capítulo 6: porque es imposible que cuantos fueron una vez iluminados, gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, saborearon las buenas nuevas de Dios y los prodigios del mundo futuro, y a pesar de todo cayeron, se renueven otra vez mediante la penitencia, pues crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y le exponen a pública infamia. Enseña que los cristianos deben estar sometidos
a la autoridad eclesiástica, lo que llevó a la Iglesia Católica a enseñar que los cristianos debían estar sometidos en el pensamiento y en el obrar a las autoridades eclesiásticas. La epístola de Pablo de Tarso a los Hebreos, en el capítulo 13, dice: obedeced a vuestros dirigentes y someteos a ellos, pues velan sobre vuestras almas como quienes han de dar cuenta de ellas, para que lo hagan con alegría y no lamentándose, cosa que no os traería ventaja alguna. Que enseñe que todas las autoridades han sido constituidas por Dios, dando legitimidad divina a todas las autoridades, incluso a los peores dictadores, sin importar el modo como llegaron al poder, sin importar si fueron elegidos democráticamente, lo cual demoró el advenimiento de la democracia constitucional y del Estado liberal, que llegó a través de revoluciones, autoridades constituidas, en la mayoría de los casos, sino en todos. La epístola de Pablo de Tarso a los romanos dice en el capítulo 13: sométanse todas las autoridades constituidas, pero no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quienes se oponen a la autoridad se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. Que enseñe que los que obran el bien no tienen por qué temer de la autoridad, siendo que Jesús había sido condenado por ser inocente, Juan Bautista decapitado. Jesús previno a los cristianos que iban a ser perseguidos por solo hecho de ser cristianos, es decir, por obrar el bien. Y Pablo de Tarso mismo persiguió, arrancó de su casa a hombres y mujeres, torturó y mató a los primeros cristianos por el solo hecho de ser cristianos. ¿Qué pensarán esos cristianos de nosotros al ver que tratamos a las enseñanzas de este hombre como palabra de Dios? La epístola de Pablo a los romanos dice: en efecto, los magistrados no son de temer cuando se obra el bien, sino cuando se obra el mal. Quieres no temer la autoridad, obra el bien, y obtendrás de ella elogios, pues es para ti un servidor de Dios para el bien. Pero si obras el mal, teme, porque no en vano lleva espada, pues es un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que obra el mal. Hay más malas enseñanzas. Mezclar las enseñanzas de este hombre, las erradas enseñanzas de este hombre, con las enseñanzas de Jesús, Dios hecho hombre, llevó y lleva a la iglesia a los peores errores que cometió y que comete, y hace que el cristianismo no dé todo su fruto en los cristianos que siguen a Pablo, y hace mucho más dificultosa la difusión del cristianismo, principalmente a personas que no fueron educadas por su familia en el cristianismo. Falso profeta es el que dice que ha recibido la palabra de Dios y habla la palabra de Dios cuando no la ha recibido y cuando no la habla. Pablo de Tarso enseñó que había recibido la palabra de Dios, que había sido instruido sobrenaturalmente en el tercer cielo, que Cristo hablaba en él y que sus enseñanzas eran enseñanza de Dios, cuando no lo eran. La epístola de Pablo de Tarso a los Gálatas dice en el capítulo 1, versículo 11: porque os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La segunda epístola de Pablo de Tarso a los Corintios dice en el capítulo 12, versículo 2: sé de un hombre en Cristo, el cual hace 14 años, si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que ese hombre en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. La epístola de Pablo a los Romanos dice: en el día en que Dios, capítulo 2, versículo 16, en el día en que Dios juzgará las acciones secretas de los hombres según mi evangelio por Cristo Jesús. Los graves errores de sus enseñanzas y el tremendo daño que causaron en el mundo y que causan en el mundo nos dicen que Pablo de Tarso fue un falso profeta. Y tenemos otra forma de saberlo además. La profecía de Moisés hablaba de un solo profeta que se levantaría entre los hombres como él, a quien iba a ser necesario escuchar para no ser expulsado del pueblo, no dos. Jesús enseñó que luego de su ascensión no se aparecería a nadie hasta el tiempo de su próxima venida, lo cual nos dice que no se apareció a Pablo de Tarso. Incluso nos previno acerca de falsos profetas, pidiendo que no creyéramos si decía que él estaba aquí o allí. Sin embargo, se le creyó. No hay constancia de que los verdaderos apóstoles hayan reconocido a Pablo de Tarso como un nuevo profeta
que trajera nuevas palabras de Dios. Podemos deducir esto a partir de cómo en el Concilio de Jerusalén Pablo de Tarso es enviado como si fuera menor incluso a Judas y a Silas, que no eran ni siquiera apóstoles. De acuerdo al libro de los Hechos, ni siquiera en el Concilio de Jerusalén los verdaderos apóstoles creían que Pablo de Tarso había sido elegido para ser el apóstol de los gentiles. Pues en el Concilio de Jerusalén, según relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, Pedro mismo destaca como Pedro había sido elegido para que por su boca escucharan los gentiles la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Ello nos dice que ni siquiera para el tiempo del Concilio de Jerusalén, que, como dije, ocurrió en el año 49-50, es decir, como 15 años después de la supuesta conversión de Pablo, ni siquiera para ese tiempo Pablo de Tarso se había presentado ante los apóstoles como un nuevo profeta y ni siquiera como el apóstol de los gentiles. También se puede ver esto a partir del comportamiento de Pablo de Tarso en Jerusalén en lo que se denomina su última subida, que ocurrió alrededor del año 58 después de Cristo. Bastante avanzado, ya hay muy poquito más que se conozca después de ese tiempo, si es que hay algo, y está todo referido a Pablo de Tarso. En esta subida, Pablo no se comporta ante la iglesia de Jerusalén como si él fuera un nuevo profeta que trae nueva palabra de Dios, y la iglesia de Jerusalén no lo trata como si él lo fuera o lo hubiera legado siquiera. No hay constancias de que al tiempo de esta última subida de Jerusalén los apóstoles o ni la iglesia haya conocido las enseñanzas de sus epístolas. Y de hecho, esta última subida nos permite conocer que Pablo de Tarso engañaba a los apóstoles al respecto. En su última subida a Jerusalén, de acuerdo al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, la iglesia le pide que efectúe un rito para mostrar que era errado que él enseñaba que los judíos que están entre los gentiles deben dejar a Moisés y que no deben circuncidar a sus hijos, ni andar conforme a sus ritos. Y él cumple con el rito que le pedía la iglesia de Jerusalén y no les dice que sí es cierto que él enseñaba a no circuncidar a sus hijos ni andar conforme a sus ritos, cuando él sí lo enseñaba. Recordemos lo que dice la epístola a los Gálatas, que se escrito antes de la última subida de Pablo a Jerusalén, por citar un ejemplo. Esta epístola, en su capítulo 5, versículo 1, dice: Estad firmes y no os sometáis otra vez al yugo de servidumbre. Mirad que os digo que yo, Pablo, que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará en nada. Y de nuevo protesto a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Vacíos sois de Cristo los que os justificáis por la ley, habéis caído en la gracia. Esto pone en evidencia que la iglesia de Jerusalén no conocía con certeza lo que enseñaba y no contaban con las epístolas que enseñaban ellos. La iglesia no necesitaba a Pablo y estaba expandiéndose con mucho éxito sin él. El libro de los Hechos de los Apóstoles dice que el día de Pentecostés se unieron 3.000 personas a la iglesia. En el capítulo 4, versículo 4 dice: Sin embargo, muchos de los que oyeron la palabra creyeron y el número de hombres llegó a unos 5.000. En el capítulo 6 dice, versículo 7, la palabra de Dios iba creciendo en Jerusalén, se multiplicó considerablemente el número de los discípulos y multitudes de sacerdotes iban aceptando la fe. En el capítulo 8 dice: Entre tanto Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba por las casas, se llevaba por la fuerza hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Este es Pablo de Tarso, ¿no es cierto? El libro de los Hechos da cuenta de que judíos, gentiles y samaritanos acogían la palabra independientemente de Pablo con éxito. En el capítulo 8, versículo 25, poco después de mencionar cómo lo que hacía Pablo de Tarso, cómo hacía estragos en la iglesia Pablo de Tarso, dice: Ellos, después de haber dado testimonio y haber predicado la palabra del Señor, se volvieron a Jerusalén evangelizando muchos pueblos samaritanos. Los apóstoles y los hermanos que había por Judea oyeron que también los gentiles habían aceptado la palabra de Dios. Los que se habían dispersado cuando la tribulación originada la muerte de Esteban llegaron en su recorrido hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos. Pero había entre ellos algunos chipriotas y sirenenses que, venidos a Antioquía, hablaban también a los griegos y les anunciaban la buena nueva del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor. Todo esto ocurrió antes, sin
el accionar de Pablo de Tarso. De la misma epístola de Pablo de Tarso se desprende que había cristianos que no reconocían a Pablo de Tarso como un profeta que traía nuevas palabras de Dios. Es el caso de Apolo, que es mencionado en la epístola de Pablo de Tarso y de su iglesia. De la obra del célebre cristiano San Justino Mártir se desprende que en el año 150 después de Cristo existía una iglesia, la iglesia esta a la que pertenecía San Justino, en donde no creían que las epístolas eran palabra de Dios. Los cristianos nunca debimos creer en Pablo de Tarso, ni que sus palabras y sus epístolas eran palabra de Dios. El mundo necesita a un cristianismo nutrido de las palabras de Jesús, preservada en el Evangelio, sin el aditamento de las palabras de Pablo de Tarso. De esa manera podrá difundirse mejor a todas las naciones. Mi nombre es Rui Barraco Mármol, no soy profeta, soy una persona falible como todos los hombres excepto Jesús, que era Dios hecho hombre. No soy maestro, no soy padre espiritual de nadie, tenemos un solo Padre que está en los cielos. No soy maestro ni pastor, tenemos un solo maestro y un solo pastor que es Jesús. Soy solamente un humilde hermano que ama a Jesús, que pretende ser su discípulo y que está ansioso de ver la victoria de la palabra de Jesús por sobre la de Pablo de Tarso y por sobre la de todos los demás falsos profetas, incluido Mahoma, y que la palabra de Jesús llegue a la mayor cantidad de gente posible para su bien y la del mundo. He escrito 2 libros acerca del tema, el primero que se titula Jesús sin Pablo de Tarso y el segundo que se titula La cristianización de la iglesia cristiana, que se pueden conseguir por internet, en donde desarrollo el tema con la extensión que los libros permiten. Mi idea es también explicar el tema a través de videos. Tengo páginas de Facebook, Instagram y YouTube. Mi intención final es crear una iglesia cristiana, es promover la formación de una iglesia cristiana que se nutra de la palabra de Jesús preservada en el Evangelio sin el aditamento de Pablo de Tarso y promover que las iglesias cristianas se cristianicen. Sería bueno que todos los que aceptemos a Jesús y a sus palabras sin aditamentos y los que pretendamos seguirlos, formemos una comunidad. Espero el mensaje de todos los que hayan entendido esto y que lo compartan. Y los que se quedaron con inquietudes, no duden en preguntarme y planteármelas con respeto. Muchas gracias por haber visto el video.